Bueno chicos, vamos a comenzar con la número 8. Bueno, vamos a resolver la práctica número 1 de razonamiento matemático, ¿sí? CEPU, otoño 2019, segundo bloque. Bueno, la número 8 dice lo siguiente: simplificar la proposición compuesta. Bueno, primeramente, ¿no? ¿Por qué comenzamos con la número 8? Ya que muchos en el CEPU no terminan toda la práctica, siempre se quedan hasta la mitad. Entonces sería bueno comenzar con la número 8, ¿sí? Bueno, dice lo siguiente, dice simplificar la proposición compuesta. Cuando nos dice simplificar, rápidamente vienen las leyes lógicas, ¿no? Por ejemplo, la ley de absorción, distributiva, identidad, la ley del complemento, la ley condicional, la ley de Morgan, etcétera. ¿Sí? Siempre cuando dice simplificar, siempre nos vienen las leyes lógicas. Bueno, primeramente vamos a copiar, ¿sí? De esta manera vamos a copiar, pero la número 8 la vamos a ver paso por paso, ya que ustedes tienen diferentes niveles. Otros son más tigres, otros no. Otros recién están comenzando y otro es su primer cepo. O otro es su primer tema que ven esto. Por esa razón, vamos a comenzar con la número 8 paso a paso, ¿sí? Bueno, mira, en la simplificación siempre tienes que reconocer primeramente el conector principal. El conector principal, si te das cuenta, ¿cuál es? Esto, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Porque esto está en corchete y esto en paréntesis. Entonces el conector principal es la I. Entonces esto es como uno solo y esto tampoco es como uno solo. Entonces aquí el conector principal, ¿cuál sería? Ah, tú dirás el P, esto y esto son uno solo. El conector principal de esto sería la I y de esto el entonces, ¿verdad? De esa forma. Siempre en la simplificación se comienza que tienes que desaparecer la flechita, comenzando siempre en el paréntesis, ¿sí? Desaparecer esa flechita sí o sí. Entonces, ¿cómo desaparecemos esa flechita? ¿Qué ley tenemos que aplicar? Tenemos muchas leyes, ¿te das cuenta? Lo que vamos a aplicar es la ley de... ¿Qué ley vamos a aplicar, jóvenes? Muy bien, la ley de la condicional. Aquí vamos a poner un pequeño ejemplo de la ley de la condicional. Es como decir P, proposición P, el entonces, que la flechita Q. ¿Esto a qué es equivalente, jóvenes? Según la ley de la condicional, esto es equivalente a lo siguiente que voy a escribir. Esto es equivalente a negación de P. En vez de la flechita, ponemos el conector U, el Q. Es muy simple. ¿Sí? La manera más simple de aprenderse sería negamos el primero o el segundo lo dejamos tal como está. De esa forma se lee. Entonces, para desaparecer una flechita ya conocemos cómo desaparecer. Ley de la condicional. Muy bien. ¿Dónde vamos a aplicar esas leyes? Primeramente te das cuenta que vamos a aplicar aquí. ¿O no? A ver, vamos a aplicar esa ley ahí. Lo demás vamos a copiar tal como está. A ver aquí. Eh, rápidamente copiamos, ya que no tenemos mucho tiempo. Ahí está. Entonces, aplicando la ley de la condicional, sería negamos el primero, negamos esto, que es el primero, negación de Q. En vez de la flechita, escribimos, ¿qué cosa? El U. Y el segundo, que es el P, dejamos tal como está. Y lo encerramos en el paréntesis, ¿sí? Muy bien. Los demás, tal como está, copiamos. Pero tú dirás, profesor, sigo viendo la flechita. Aquí está la flechita. Entonces vamos a desaparecerlo aplicando otra vuelta a la ley de la condicional. Recuerda, esto es como uno solo. Y esto también es como uno solo. Aplicando la ley de la condicional, esto lo tenemos que negar. Y en vez de la flechita escribimos O, ¿verdad? A ver, sería de la siguiente manera.
Ahí está. Esto lo negamos aplicando la ley de la condicional. Y esto escribimos tal como está. En vez de la flechita se coloca O. Bueno, el segundo, tal como está, lo copiamos. Ahí está. De esa manera, tan simple, tan sencillo, lo estamos resolviendo, ¿sí? Si quieres profundizar más este tema, bueno, tenemos el curso de lógica. También haremos video de curso de lógica, ¿sí? Bueno, entonces aquí, te das cuenta, las flechitas se han eliminado. Correcto, ¿sí? Todo correcto. Ahora sí, lo que tenemos que eliminar son las negaciones. Aquí simplemente vamos a aplicar la ley de... ¿Qué ley vamos a aplicar ahí, jóvenes? Ley de Morgan, ¿no? Ley de Morgan. A ver, un pequeño ejemplo de la ley de Morgan. Ponemos aquí negación de... A ver, con color rojo. Bueno, es un pequeño ley de Morgan. Aquí ponemos de esta manera. Ahí está. Aplicando la ley de Morgan, jóvenes, sería de la siguiente manera. Esta negación niega el P. Sería negación de P. Negación niega al I y se convierte en O. ¿Sí? Niega al Q, se convierte en negación de Q. De esa manera. Bueno, entonces, ¿dónde podemos aplicar la ley de Morgan? Tú dirás, profesor, se puede aplicar aquí y también se puede aplicar aquí. Claro que sí, vamos a aplicar ahí. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, negación con negación, debes saber muy bien que se eliminan o no. Entonces solamente que nos queda P. Y aquí nos queda negación de I es un O, negación de Q, negación de Q. Ahí está. Esto copiamos como está. Solamente Morgan hemos utilizado aquí. Bueno, ¿sí? Aquí también vamos a utilizar Morgan. Negación con negación se cancela. Simplemente nos queda P. Negación de I, recuerda que es O. Ahí está. Negación de Q, negación de Q. Muy bien, bajamos un poquito la cámara. Y bueno, ¿no? Si te has dado cuenta, aquí el conector es lo mismo, mira. Aquí es O. Aquí, a ver, aquí es O. Tenemos aquí el otro costado. También es O. A ver, borramos esto. Aquí es O. A ver, tenemos un poco O, O y O. Cuando tenemos así O y O y O, sería bueno eliminar el paréntesis, ¿sí? Tienes que eliminar el paréntesis. Eliminamos el paréntesis, borramos con nuestro borrador virtual que tenemos aquí presente. Borramos y tendríamos de la siguiente manera. Pero también aquí es algo interesante. ¿Por qué dirás? Mira, P está normal y aquí también P está normal. Negación de Q y aquí también hay negación de Q. Ah, ya. Entonces, todo esto está aquí, lo podemos escribir como P o negación de Q. Sí, ya que es lo mismo, están repitiéndose. Aquí es nada menos que I, ¿qué más? P o negación de Q. Tú dirás, pero profesor, esto y esto son iguales. Claro que sí son iguales. Entonces colocamos simplemente 1, P o negación de Q. Ah, sí. Entonces esto sería la respuesta. ¿No me crees? Vamos a ver. La B de burrito. ¿Sí? De esa manera tan simple lo estamos resolviendo la número 8. Comenzando con la número 8, simplemente paso por paso, ¿sí? Bueno, debes saber sí o sí las leyes. Muy importante y muy fundamental. La número 9 dice, si la proposición compuesta, todo esto que estás viendo con tus hermosos ojos, que está aquí, esto y esto, nos da un falso. Indique el valor de la verdad, ¿sí? De estas proposiciones. Muy bien. Según la respuesta, esto es verdadero, verdadero, verdadero. Pero vamos a hallar la respuesta resolviendo el número 9. Primeramente, vamos a resolver esto. Copiamos aquí.
tal como está. ¿Sí? De esta manera copiamos. Todo esto nos da un falso. Muy bien, aquí es muy importante reconocer quién es el conector principal. Corchete, corchete, paréntesis, paréntesis. ¿Quién es el conector principal? El O. Ajá, el O es principal. Entonces aquí tienes que recordarte la tablita. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a recordar aquí, al costadito. Aquí tenemos así en la tabla, ¿no? P, O. A ver, tenemos de esta manera. Vamos a poner la tabla aquí para que te recuerdes. Aquí es un P, y aquí es un O, y aquí es un Q. Aquí tienes que recordar que es un verdadero, verdadero, falso y un falso. Y esto es un verdadero, falso, verdadero y falso. En un O, jóvenes, solo es falso cuando ambos son falsos. Y los demás que son, tú dirás, profesor, muy simple, verdadero, verdadero y verdadero. ¿Sí? En un O es falso cuando ambos son falsos. ¿Sí? Muy bien. Mira, en un O nos ha dado falso cuando ambos que son falsos. Entonces esto que está aquí nos tiene que dar qué cosa. Ah, tú dirás, muy simple, profesor. Esto nos da un falso y un falso. Porque falso o falso nos da falso. Correcto. Muy bien. Aquí tenemos un O. Un O nos da un falso. ¿Cuándo qué? Cuando ambos que son falso y estos son falsos. ¿O no? Correcto. Pero, aguanta ahí. Está mal aquí. Esto debe ser ¿qué cosa? Un falso. ¿O no? Falso o falso nos da un falso. Pero, a ver aquí. Aquí vamos a poner de esta manera. Esto tiene que ser un falso. Porque falso o falso nos da un falso. Entonces el valor de Q debe ser un verdadero. Porque negación de verdadero es falso. ¿Sí? De esa manera comprendemos esto. El P es falso. Recuerda, el P es falso. Entonces aquí, conector principal de esto, ¿cuál es? Tú dirás, es muy simple, profesor, es el O. Ah, ya. El O nos da un falso cuando ambos, que son, tú dirás, falso. Entonces esto tiene que ser falso y P debe ser falso, porque falso o falso nos da un falso, ¿no? Bueno, aquí tenemos el I. Construimos nuestra tabla. ¿Sí? Construimos nuestra tabla P y Q. En un I, ¿cómo sería? Es muy fácil, ¿verdad? Bueno, para aquellos que no saben, les voy a colocar aquí. En un I nos da un verdad cuando ambos son verdaderos. ¿Sí? Verdaderos. El resto, falso, falso y falso. Recuerda, en un I da un verdadero cuando ambos son verdaderos. Aquí el I nos ha arrojado un falso. Tenemos tres alternativas. Pero ¿cuál debe ser? Bueno, el primero es falso, ¿no? Estaríamos en dos alternativas. Entonces, podemos comprender que el R puede tomar dos valores, verdadero o falso. ¿Sí? El R puede tomar dos valores, que es verdadero o falso, pero no sabemos cuál puede tomar, verdadero o falso. Entonces ya podemos comprender aquí claramente, ¿no? Aquí. El P es un falso. El Q, ¿qué cosa es? Es un verdadero. Y el T es un falso. Bueno, el R puede tomar los valores, verdadero o falso, ¿no? No sabemos cuál será. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar aquí. ¿Sí? Bueno, vamos a reemplazar aquí.
A ver, en la uno ¿cómo sería? A ver, ponemos de esta manera. Sería en negación de P, pero P es un falso, negación de verdadero. Entonces, T, T es un falso. Entonces, negación de Q, Q es verdadero. Copiamos tal como está. Entonces, R, ¿no? No sabemos qué valores toma. Simplemente ponemos R. Bueno, aquí, ¿cómo sería? Sabemos muy bien que esto es falso, un falso. Negación de verdadero es un falso. Muy bien. R. Bueno, vamos a construir nuestra tabla de verdad para un entonces, para una flechita. A ver, aquí ponemos, a ver, con otro color. Una flechita de esta manera. Sabemos muy bien que esto es a ver aquí, con color azul. Verdadero, verdadero, falso y falso. Esto es un verdadero, falso, un verdadero y un falso. En un entonces, solo va a ser falso cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso. ¿Sí? Los demás que van a ser puros verdaderos. Recuerda, en un entonces, una flechita solo va a ser falso cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Sí, a ver, aquí tenemos un entonces, ¿no? Si te das cuenta. Entonces aquí tenemos falso, entonces falso. Falso, entonces falso es un verdadero, bueno. Aquí, flechita. Tenemos un falso, entonces R. Mira, aquí tenemos, ¿en qué estamos? El primero que es falso. Entonces tenemos dos alternativas nomás, que serían estos, pero vamos a ver que arrojan verdadero. Eso sería un verdadero. Verdadero, entonces verdadero, verdadero, entonces verdadero, que nos da un verdadero. ¿Sí? Entonces, esto es ¿qué cosa? Un verdadero. Colocamos aquí. Y bueno, el segundo también lo copiamos y le reemplazamos. Copiamos el segundo. A ver, negación. Negación de P. P es un falso, ¿no? Negación de falso sería verdadero. ¿Sí? Vamos a hacer de frente. O negación de Q. Q es verdadero. Negación de verdadero sería un falso. ¿Sí? Lo vamos a hacer de frente así. Entonces, R no sabemos qué valores toma. O negación de T. T es un falso. O sea, negación de falso es un verdadero. Bueno, aquí en un O nos da falso cuando ambos son, ¿qué cosa? Falsos son. En caso contrario, si no son iguales nos da un verdadero. ¿Sí? De esa forma. Esto recuerda que está negado. Entonces, bueno, no sería necesario resolver esto, porque aquí nos da un falso. Falso, entonces. Tenemos el primero que es falso. Primero es falso, ¿no? ¿Y quién nos da la respuesta? Verdadero. Todo esto es verdadero. ¿Sí? Entonces esto es verdadero. Si no importa saber esto en una, entonces cuando esto es falso. Si es un falso en una, entonces siempre es verdadero. ¿Sí? Bueno, la tres está un poco larguita, ¿no? A ver, la 3. A ver, ahí está la 3. Copiamos negación de Q. Q es verdadero, mira. Negación de verdadero, falso. O R, sabemos muy bien que R no sabemos si toma falso o verdadero, entonces le colocamos simplemente R. ¿Sí? O, muy bien. Aquí copiamos negación de T, T es falso, entonces sería un verdadero aquí. Y
Aquí copiamos, ya reemplazando con los datos, sería aquí un falso o un verdadero. Muy bien, aquí vamos a resolver. A ver, esto, falso o verdadero, ¿qué nos da? Falso o verdadero nos da un verdadero. Copiamos y verdadero aquí. ¿Sí? Muy bien. Aquí, en un y que está aquí, verdadero y verdadero, ¿qué nos da? Un verdadero. Eso es verdadero. Muy bien. Copiamos esto. Y bueno, ya no es necesario saber esto, porque rápidamente ya podemos dar respuesta aquí, simplemente sabiendo esto. En un o, aquí. En un o, recuerda que es falso cuando ambos son falsos. Esto es falso, no es falso, es un verdadero. Entonces debe ser un verdad. ¿Sí? Bueno, tienes que analizar. ¿Sí? Mira, en un o es falso cuando ambos proposiciones deben ser falsos, pero aquí la proposición es verdadero. Si es verdadero, tiene que ser un verdadero. ¿Sí? Bueno, entonces la 3 es un verdadero. La respuesta es la C. De esta forma tan simple lo resolvemos. La número 10. La número 10 dice lo siguiente. P es verdadera, Q es falsa y R es falsa. Indica el valor de la verdad de las siguientes proposiciones. Simplemente nos han dado, ¿no?, que P es verdadera, Q es falsa y R es falsa. Entonces cada vez que vemos P, Q y R, reemplazamos, ¿o no? Claro. A ver, aquí vamos a comenzar aquí reemplazando. Borramos esto, ¿qué te parece? Sí, vamos a borrar eso. Y sería bueno colocarnos de frente. Este es P, entonces tú dirás, profesor, si es P, según el dato que nos da, P es verdadero. ¿O no? De esa manera. Bueno, así lo vamos a hacer en todos. De esta manera lo estamos reemplazando, ¿sí? Paso por paso. Ahora sí lo que vamos a hacer es resolver. Mira, el 1 es grande, ¿no? Gigantesco es. El 2, bueno, es pequeñito. Y el 3 es medianito. Entonces, ¿por cuál podemos comenzar? Bueno, vamos a comenzar con el chiquitito. ¿Sí? Chiquitito te gusta. Entonces, chiquitito vamos a comenzar. Aquí. ¿Sí? A ver, aquí es una negación de verdadero. Entonces sería un falso. ¿O no? O aquí falso y falso no está. Muy bien, ¿qué cosa? Un falso. Ahí está. Entonces, falso, falso. Recuerden uno. Si son falsos, falso, nos da un falso. Muy bien. Tenemos ya la primera respuesta. Falso. Ahora, ¿con cuál comenzamos aquí? Bueno, aquí vamos a comenzar con el mediano, ¿no? La 3. Aquí. Esto nos recuerda que es un falso. En un y nos da verdadero cuando ambos son verdaderos. Caso contrario, si son diferentes, es falso. ¿Sí? Entonces, esto es un falso. Pero este falso está negado, ¿no? Muy bien. Entonces debe ser un verdadero. Ahí está. Un verdadero. A ver, aquí, ¿qué nos da? A ver, aquí nos da un... Tenemos acá un O. En un O es falso, ¿no? Cuando ambos son, ¿qué cosa? Falso y falso. Si son diferentes, es un verdadero. Muy bien. Entonces colocamos verdadero de frente. Así de fácil. Verdadero. Aquí, claro, ¿no? En uno nos da un falso cuando ambos son falsos. Y está correcto. Entonces sería esto un falso. A ver aquí. Falso. A ver, aquí está un poco mal. Ahí está. Mira, en un y es verdadero cuando todos son verdaderos o no. Si hay un falso, ya diferente, pero falso. En un y nos va a dar verdadero cuando todos son verdaderos. Si no son verdaderos todos, debe ser falso. Ahí está.
Entonces tendríamos la respuesta falso y falso. Ahora sí, a ver, de gigantesco, la 1 en romanos. Ahí está. En una y nos dan verdadero cuando ambos son verdaderos. Caso contrario, si son diferentes, nos da un falso. A ver aquí, ponemos paréntesis. Aquí, todo esto. Recuerda que esto es un, ¿qué cosa? Es un verdad, un verdad. Negación de falso es un verdad. En un o nos da un falso cuando ambos son falsos o no. Pero aquí es un verdadero. Ah, ya, de frente, bueno. Esto debe ser, ¿qué cosa? Un verdadero. Ponemos y un verdadero. Recuerda, en una, a ver, aquí nos hemos confundido, que es y. ¿Sí? Está bien. Aquí, negación de verdadero es un falso, ¿verdad? Entonces esto debe ser un falso. Colocamos aquí un falso. En una y nos da verdadero cuando ambos son verdaderos. Si son diferentes, rápidamente es un falso. Muy bien. Entonces esto es falso. Cerramos paréntesis. Y copiamos el y aquí. A ver aquí. ¿Cómo sería? En una y nos da verdadero cuando ambos son verdaderos. Si son diferentes, que es un falso. Paréntesis. Aquí. Ahí también es similar, ¿no? En una y nos da verdadero cuando ambos son verdaderos. Pero si son verdaderos. Aquí es verdadero y aquí también es verdadero. Negación de falso es un verdadero. Entonces esto es un verdadero. Muy bien. A ver, esto es igual a que en uno nos da un falso cuando ambos son falsos, ¿correcto? Son falsos. Ponemos el i que está aquí. En una o nos da falso cuando ambos son falsos o no. ¿Son falsos? No son falsos, entonces es un verdadero. En una y es verdadero cuando ambos son verdaderos. Si no son verdaderos, ambos nos da un falso. Ahí está la respuesta. Falso, falso y falso. ¿Sí? La respuesta es la D. Muy bien. La número 12 dice, si P y Q son proposiciones y se define la operación representada por la flechita para hacia abajo. ¿Sí? Y nos dan esta pequeña, es como una pequeña fórmula que nos dan esto. Cada vez que veamos esto, a ver aquí, cada vez que veamos esto, debemos colocar que equivale a esto. ¿Sí? Flechita para abajo nos indica que el primero tenemos que negarlo y en vez de la flechita escribimos un i y el segundo también tenemos que negarlo. Este es el primero y este es el segundo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a comenzar con la 1. ¿Sí? Para comprender mejor esto. Tenemos aquí en la 1 un P y una flechita hacia abajo. Y un P y un flechita hacia abajo. Negación de P. Siempre es bueno comenzar lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? A ver, aplicando pequeña fórmula que nos han dado, primero se niega o no. Primero se niega el primero, en vez de la flechita se coloca un i. Y el segundo, si te das cuenta, también lo han negado. Negación de P. Ahí está. Flechita hacia abajo, negación de P. Muy bien. Bueno, aquí también vamos a desaparecer el flechito. ¿Sí? ¿Cómo se desaparece? El primero se niega, todo esto sería como el primero. Y en vez de la flechita se escribe un i. ¿Verdad? Y el segundo también se niega. Ahí está de esta forma. Aquí nos da, claro, ya nos da, aquí aplicando la ley de Morgan, sería simplemente P, en vez de esto escribimos un O, bueno, P. ¿Sí? Nos da eso. Y aquí, negación de negación, se cancela, simplemente nos queda un P. Aquí, ya bueno, todos son P. Aquí es P o no. P, de que se repiten, se coloca el mismo P. Y P.
y eso nos da ¿qué? Un P. Entonces P, sabes muy bien que P puede tomar simplemente dos valores. ¿Es verdadero o es falso? Si P puede tomar dos valores que son verdadero o falso, se dice que es una contingencia. ¿Sí? Entonces esto, el primero es una contingencia, pero nos han dicho que es una contradicción, o sea, esto nos han dicho que es un falso. Pero es un falso, no es un falso, no. No nos ha dado un falso, sino nos ha dado un P, donde P puede tomar verdadero o falso. Entonces esto, la primera es una contingencia. Significa que el resultado final puede tomar dos valores, verdadero o falso. Entonces esto está, es falso. Incorrecto eso. Porque esto no es una contradicción, o sea, no es un falso. Contradicción significa que es falso. O sea, todo esto operado nos va a dar falso. Pero nos ha dado falso, no nos ha dado falso. Sino nos ha dado simplemente P, que P puede tomar dos valores, o sea, es una contingencia. ¿Sí? Entonces esto es un incorrecto. Debe ser falso. A ver la 2. La 2 copiamos. ¿Sí? Si quieres aprender más de esto, tenemos el curso de lógica. Bueno, aquí dice que es una tautología. Tautología significa que todo esto nos tiene que dar un verdadero. ¿Sí? Vamos a ver si nos da un verdadero. Bueno, reemplazando, aquí mira, cuando vemos una flechita tenemos que colocar esto. Primero lo tenemos que negar el primero, en vez de la flechita escribimos un i, el segundo también lo negamos. Ajá, de esta forma. Entonces, negación de p. Mira, ¿qué ley aplicamos? La ley de la... ¿Qué ley? Muy bien. Aplicamos esa ley que has dicho. La ley de la condicional, ¿verdad? Aplicando la ley de la condicional que ya hemos visto, el primero se niega. ¿Sí? Y el segundo, bueno, en vez de la flechita escribe un no. El segundo se deja tal como está. Aplicamos la ley de Morgan, se cancelan. P, aquí, sería un O. Aquí se cancelan, nos da un P. Aquí, O, negación de P. No, ya no ponemos el paréntesis porque tienen el mismo conector. Bueno, aquí simplemente nos da un P, ¿verdad? Nos da un P. A ver, no nos da un P, porque aquí el P, mira, si te das cuenta, son P's iguales. Colocamos un P o negación de P. Ahora sí, cuando tú veas de esta manera, P o negación de P o Q o negación de Q, esto siempre va a ser ¿qué cosa? Un verdadero. ¿Sí? Siempre va a ser verdadero. Si no, puedes dar variable. Recuerda que el P puede tomar simplemente dos variables, verdadero o falso. Digamos que P en esta situación es un verdadero. ¿Sí? Verdadero y negación de P, negación de verdadero, nos da un falso. En un O nos da un falso cuando ambos son falsos. Si no son falsos, nos va a dar un verdadero. ¿Ves? Hemos reemplazado que P es verdad y nos da un verdadero. Ahora vamos a decir que P es falso, ¿ya? P es falso. Reemplazando sería un falso, aquí un verdadero. ¿Qué nos da? O nos da un falso cuando ambos son falsos. Si no son falsos ambos, nos da un verdadero. Si te has dado cuenta, siempre va a ser verdad. ¿Sí? Entonces esto es un verdadero. Está correcto. Verdadero. La 3. Vamos a moverlo esto, ya que la 3 es un poco larga. A ver la 3. Ahí está, lo estamos copiando de esa manera. A ver, creo que va a faltar espacio, ¿sí? Bueno, ¿de qué va a faltar espacio? Vamos a mover la cámara.
Ahí está, ya la puedes ver. Ahora sí, aquí negamos el primero, en vez de la flechita hacia abajo escribimos I, tal como nos dice aquí, nuestra pequeña fórmula que nos han dado. Ahí está, aquí, flechita, bueno, aplicamos aquí, negamos el primero y también negamos el segundo. Ahí está, aquí, negación de P y negación de Q. Aquí tenemos flechita, en donde negamos el primero, que sería todo esto. En vez de la flechita colocamos I. También negamos el segundo, ¿no? Se niega ambos. Ahí está, mira. Ahí está. Copiamos tal como está. Ley de Morgan acá aplicamos y ley de Morgan aquí aplicamos. Aplicando ley de Morgan sería P o P. ¿Sí? Bueno, un poco rápido vamos a hacerlo. Ahí está. Y aplicando ley de Morgan sería Q o Q. Es equivalente a negación de P y negación de Q. Muy bien. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, aquí rápidamente deducimos, ¿no? Que estos van a ser diferentes. ¿Sí? Entonces esto debe ser un falso. No son iguales, ojo, no son iguales, sino son diferentes, ¿sí? Entonces es un falso. Esto sería la respuesta para la 12. Ahí está. Bueno, la número 13 dice, determina cuáles de las siguientes proposiciones son tautologías, o sea, cuáles son verdaderos. ¿De qué tautología significa verdadero? ¿Sí? Entonces, ¿cuál será de esos tres verdaderos? Muy bien, vamos a resolver. Vamos a simplificar aquí. Sabemos muy bien que tenemos que desaparecer la flechita y aplicamos la ley de la condicional, ¿verdad? Muy bien, aplicando la ley de la condicional aquí sería de la siguiente manera. Negación de P o Q. Flechita nos queda aquí. Aplicamos la ley. Sería negación de esto, ya que negación con negación se va a ir y nos va a quedar simplemente P. O el segundo lo dejamos tal como está. Negación del primero sería de esta manera, ¿no? Y aquí esto sería igual a P y negación de Q. ¿Sí? Esto es igual a esto. Entonces ponemos P y negación de Q. P y negación de Q. O copiamos esto y lo que vamos a hacer es borrar. ¿Qué es lo que vamos a borrar? El paréntesis. ¿Por qué borramos el paréntesis? Porque aquí hay dos conectores que son iguales. Si te has dado cuenta. O y O. Entonces borramos de esa manera el paréntesis y aplicamos la ley de la absorción. Ya que tienen diferentes conectores, se puede aplicar la ley de la absorción. Observemos. ¿Quién se repite? P y P. Y nos colocamos el mismo P. ¿Sí? Copiamos esto. O negación de Q. Bueno, esto, bueno, nos va a dar qué cosa. Ya no podemos esperar más. Bueno, sabemos muy bien que los únicos valores que nos van a dar de respuesta es verdadero o falso. Entonces, esto no es una tautología, sino que nos va a dar esto que es una contingencia, ¿sí? No es una tautología. Entonces, esto no puede ser, esto no va, no es una tautología. A ver esto, la 2. Bueno, fácil, ¿no? Aplicando la ley de la... ¿Qué ley? Condicional. Primero se niega el primero, en vez de la flecha se escribe O, y el segundo se deja tal como está. Muy bien. Aquí sabemos muy bien en una O, si ambos son diferentes, bueno, si ambos son iguales, ¿no? Y uno está negado, siempre nos va a dar un verdadero. Siempre.
¿sí? Bueno, puedes reemplazar datos. Únicos valores que puede tomar P, sabes muy bien que es verdadero o falso, ¿no? Entonces digamos que P es verdadero. Esto va a ser verdadero, esto va a ser verdadero. En una O nos da falso, ¿no? Cuando ambos son falsos. Aquí ambos son falsos, no son falsos. Entonces nos da un verdadero. Si te has dado cuenta, te va a arrojar siempre un verdadero. Mira, digamos que P es falso. Falso, aquí, falso. Y aquí va a ser un falso, ¿no? Negación de falso nos da un verdadero. En una O nos da falso cuando ambos son falsos. Si no son falsos, ambos nos da un verdadero. Siempre, ¿ves? ¿Te has dado cuenta? Si tienes este esquema, cuando ambos proposiciones son iguales y uno está negado y es una O, te va a dar siempre verdadero. ¿Sí? Entonces, esto está correcto. Es una tautología, porque nos ha dado un verdadero. La 3 está muy fácil. Aquí tenemos que desaparecer la flechita, aplicando la ley de la condicional. Primero se niega, en vez de la flechita se escribe y el segundo se deja tal como está. Muy bien, y aquí lo que podemos hacer, ¿no? Es borrar el paréntesis. Borrando el paréntesis sería de la siguiente manera. Pero tú dirás, profesor, esto, yo sé que esto es un verdadero. Ah, ya, esto es un verdadero. ¿O no? Verdadero o Q, ¿qué nos da? Siempre verdadero o, si tienes este esquema, verdadero o algo, siempre va a ser verdadero. Siempre. ¿Sí? Verdadero o, digamos, negación de falso, negación de verdadero, negación de Q. No importa, siempre va a ser verdadero. Solamente tienes que fijarte en esto. Verdadero o cualquier proposición, no importa, siempre va a ser verdadero. ¿Sí? Tienes que saber esas cositas. Entonces, esta es una tautología porque nos dio un verdadero. Está correcto. Entonces, ¿quién está en correcto? El 2 y el 3. Solo 2 y 3. La número 14. ¿Sí? Dice simplificar la proposición que corresponde al circuito. Bueno, antes de eso tienes que saber algunas pequeñas cositas. Esto que es serie, esto que es paralela. En una serie, mira, muy fácil, ¿no? Ves este esquema, esto es P y Q. Cuando ves una paralela, mira, como un cuadradito, esto es P o Q. ¿Sí? Muy bien, vamos a comenzar solamente aquí. Aquí es lo que vamos a trabajar. Esto, jóvenes, esto que está aquí, recuerda que es una I. Entonces esto equivale a P, bueno, negación, ¿no? Negación de P y Q, ya que estamos en una serie. Una serie es I, ¿sí? Ponemos paréntesis. ¿Esto qué es? Paralela. Una paralela se pone O. O, Q. Que simple, ¿no? Ley de la absorción. ¿Quién es igual? Q. Entonces todo esto es igual a Q. Siempre en la ley de la absorción, ambos conectores tienen que ser diferentes. ¿Sí? Bueno, entonces todo esto nos simplemente es Q. Bueno, a ver, aquí es todo esto con color verde es Q. ¿Sí? Aquí, bueno, sabemos muy bien que esto es, a ver, esto es negación de Q, ya que estamos en una paralela, se escribe O, P. Bueno, de esa manera. Ahora sí, lo que vamos a hacer es escribir de esta manera. Mira, ponemos aquí P, o mejor, de esta manera, ¿sí? Aquí lo que vamos a trabajar solo con esto. Estamos en un, ¿qué cosa? En una paralela, ¿no? O sea, en una O. Entonces esto, sabes muy bien que es Q. Escribimos de esta manera. Esto es Q. Y de abajito es esto. Bajar de esta manera. Y bueno, mira, aquí. ¿Qué nos da? Rápidamente.
Tú dirás, muy simple, nos da un verdadero. Mira esto, recuérdate de esto. Vamos a recordar juntos, ¿sí? Mira, en una O, cuando ambos proposiciones son iguales y uno está negado y está sin O, siempre te va a arrojar un verdadero. Siempre. Esto lo copias. Recuerda, verdadero o algo siempre va a ser verdadero. Entonces todo esto que nos dio un verdadero. ¿O no? De todos nos salió un verdadero. Y está de esta forma. P, rayita y verdadero. Entonces esta es una serie. Sería de la siguiente manera. P y verdadero. Bueno, aquí una I nos da un verdadero. ¿Cuándo qué cosa? Cuando ambos son verdaderos. Entonces, ¿de qué nos definimos? ¿Quién va a definir? El P. Entonces el P es la respuesta. Sí, de esa manera. Recuerda, en una I nos da un verdadero. Cuando ambos son verdaderos. Esto es verdadero, pero esto no sabemos si es verdadero o falso. Entonces P es la respuesta. ¿Sí? De esa manera. Bueno, la número 15, el último ejercicio de la práctica número 1. Está muy largo, ¿verdad? Bueno, vamos a resolver este problema número 15 aplicando la tabla de la verdad. ¿Qué te parece? Por ejemplo, primeramente, esto que está aquí se escribe de la siguiente manera. Aquí es paralela. A ver aquí. P o negación de Q. Serie y recordar que poner paréntesis. Esto paralela debe ser Q o negación de P. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer, jóvenes? Bueno, aquí podemos aplicar la tabla de la verdad. Mira, de la siguiente manera aplicamos la tabla de la verdad. ¿Qué tal si no te recuerdas, no, de las leyes? Y ocurres a la tabla de la verdad. Verdadero, verdadero, falso y falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. De esa manera, ¿no? Muy bien. Aquí escribimos, hacemos paso por paso esto. ¿Sí? A ver, aquí sería nada menos que el P es verdadero, verdadero, falso y falso. Negación de Q, negación de todo esto sería un falso, verdadero, un falso y un verdadero. Bueno, el mismo procedimiento aquí sería un verdadero, falso, verdadero y un falso. Negación de P, falso, falso, verdadero, verdadero. Recordar, en una O nos da un falso cuando ambos son falsos. ¿Y los demás qué son? Claro, puros verdaderos. En un O nos da falso cuando ambos son falsos. ¿Y los demás qué son? Tú dirás, muy simple, verdadero, verdadero y verdadero. Y bueno, trabajamos con esta columna, ¿verdad? Esto y esta columna. ¿Sí? Con este conector. Y nos da verdadero cuando ambos son verdaderos. Verdadero, verdadero, nos da un verdadero. Aquí, verdadero, verdadero, nos da un verdadero. Bueno, los demás son falsos. Falso. Y aquí también nos da un falso. Y bueno, de igual manera, aquí copiamos todo esto. Sería negación de P. Es una serie. Y un Q. Paralela o serie, negación de Q y P. Aplicamos también la tabla de la verdad aquí. ¿Sí? A ver aquí con color rojito. P, Q. De esta manera, ¿sí? Lo vamos a hacer de esta manera porque para aprender la tabla de la verdad. ¿Sí? A ver, reemplazamos. Sería aquí en el negación de P sería falso, falso, verdadero, verdadero. Negación aquí en el Q sería verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí negación de Q, falso, verdadero,
falso y verdadero. P, verdadero, verdadero, falso y falso. ¿Sí? Cuando no te acuerdas de las leyes, aplicas tabla. ¿Sí? Aquí, en una I nos da un verdad cuando ambos son verdaderos. Verdadero. Y los demás que son puros falsos. Falso, falso y falso. En una I es verdadero cuando ambos son verdaderos. Verdadero y los demás que son falso, falso y falso. Y trabajamos con esta columna, ¿verdad? Esto y esto. El conector principal de eso es el O. El O nos da falso cuando ambos son falsos. Aquí tenemos un falso, aquí tenemos un falso. Y los demás que son, tú dirás, es muy simple. Verdadero y verdadero. Entonces, mira, aquí nos arrojó un verdadero, falso, falso y un verdadero. Y aquí nos alojó un falso, un verdadero y un verdadero y un falso. ¿Sí? ¿En qué conector estamos? En una O. ¿Sí? Así, en una O. De esa manera. En una O recuerda que nos da falso cuando ambos son falsos. ¿Dónde hay falso? Ah, no hay. Todos son verdaderos. O sea, de todo esto nos salió una verdad. Mira, puros verdaderos. ¿Sí? De esa manera. Le hemos puesto O porque estamos en, ¿qué cosa? En paralela. Puro verdadero, entonces esto es verdadero. Verdadero, esto es serie I. A ver, aquí ¿qué nos sale? Aquí ya podemos aplicar, ¿no?, las leyes. A ver, aquí vamos a operar con leyes. Aquí sería simplemente un P, estamos en paralela, P, U, negación de Q, paréntesis, serie y, bueno, aquí, de esa forma. Esto que es igual aplicando la ley de la absorción. Aplicando la ley de la absorción sería Q y P. De esa manera, ¿sí? Aplicando la ley de la absorción sería de esa manera. Aquí, ¿cómo sería? A ver, vamos a trasladar esto aquí, ¿sí? Muy bien. A ver, aquí, esto sería negación de P, serie y Q. Ya que estamos en paralela, O, P. Muy bien, absorción de esto, ¿qué sería? P, O, Q. Esto y esto, ¿sí? Bueno, entonces, de todo esto, solamente tenemos esto. De todo esto, tenemos esto. ¿Sí? De esa manera. Aquí es Q, ¿verdad? Entonces, escribimos. Sería Q y P. Ya que están en paralela, sería O. P y P, O, Q. ¿Verdad? A ver, un poquito movemos la cámara. Ahí está. De esta manera. Aquí vamos a borrar el paréntesis porque tenemos dos conectores que son iguales. Ajá, de esta manera. Y aquí aplicamos la ley de la absorción, el que se repite, que es P. Entonces tenemos P, O, Q. Ajá. De todo esto nos salió esto. ¿Sí? Y tal. Entonces aquí vamos a escribir. Sería verdadero y esto, ¿verdad? Que es todo esto. Sería P, O, Q. Entonces aquí, en una I, recuerda que nos da verdadero cuando ambos son verdaderos. Esto es verdadero. Y esto no sabemos si es verdadero o falso. Entonces la respuesta es esto. P, O, Q. Ajá, la respuesta. De esa manera tan simple operamos con tabla y con las leyes, ¿no? Haciendo un pequeño repaso de este tema.